Se cuenta de un alpinista que subió a una cumbre elevada y peligrosa. Subió solo. Y allá solo, casi por llegar a la cumbre, en medio de una oscuridad total, mientras escalaba por una de las últimas paredes rocosas, este alpinista resbaló y sin nadie que pudiera auxiliarlo, se desplomó, se vino abajo. Empezó a caer metros y metros a toda velocidad. Lo único que podía ver a lo lejos era como manchas oscuras pasando delante de él, mientras tenía la horrible sensación de estar siendo succionado por la gravedad. Llegó el momento en que, como esta caída no se detenía, no paraba, él se convenció de que le había llegado la hora, de que iba a morir. Cuando de repente este escalador sintió un tirón muy fuerte, tan fuerte que casi lo parte en dos. Resulta que una de las sogas que él había amarrado a una estaca de seguridad allá en lo alto, por fin había logrado detener su caída. Pero aún estaba allí solo, colgado de aquella cuerda, sin tener idea dónde estaba, y lleno de miedo, suspendido en el aire, sin ver absolutamente nada, rogó a Dios que le ayudara y lo salvara. Y Dios le habló y le dijo: corta con tu navaja la cuerda que te sostiene, corta la cuerda. Y aquella voz se hacía cada vez más clara en la mente y en el corazón de este hombre: corta la cuerda, córtala. Así pasaron horas sin que este hombre se atreviera a cortar la cuerda, hasta que finalmente le ganó la desconfianza. Y al amanecer, el día siguiente, un equipo que hacía por allí una ronda de vigilancia rutinaria encontró a este hombre congelado y muerto, aferrado con pies y manos a aquella cuerda, a tan solo 1,5 metros del suelo. Este tipo de cuidado, un cuidado como el de este hombre de la historia, es el tipo de cuidado que aquellos que claman a Dios pueden y deben esperar de Él. Un tipo de cuidado en el cual estamos llamados a confiar, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y hoy vamos a recordar eso, que con Dios siempre estamos a salvo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto confiamos en eso? ¿Qué tanto confiamos en la salvación de Dios cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, cuando nos enfrentamos al peligro, a las adversidades? ¿Cómo podría, además, crecer nuestra confianza en Él cuando pasamos por diversas pruebas, por dolores, por desprecio, cuando, por ejemplo, se nos somete a vergüenza, a menosprecio o a persecución, incluso a causa de nuestra fe? Bueno, en el inicio de su segunda carta al pastor Timoteo, el apóstol Pablo, y voy a hacer una recapitulación muy rápida de lo que ha dicho hasta ahora, le ha dicho a Timoteo que él, Pablo, recuerda que Timoteo tiene una fe sincera, pero le pide que avive el fuego del don de Dios que está en él. O sea, que se avive él, podríamos decirlo, en su servicio a Dios, sirviendo a la iglesia. Que no deje que ese fuego que ardía en el corazón de Timoteo se apagara ahora que los cristianos estaban siendo perseguidos, azotados, encarcelados y asesinados. Y le dijo: acuérdate, Timoteo, que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía para que estemos todavía en temor. No de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que tú puedes controlarte y no salir corriendo. Así que tú no te avergüences de dar testimonio de Cristo, nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que ahora estoy preso. Y más adelante le va a decir:
que incluso está ya listo para ser llevado a la muerte, para ser sacrificado. No te avergüences de Cristo ni de mí, que estoy preso por causa de Cristo, por causa de ser fiel al Evangelio. En cambio, y eso lo vimos la semana anterior, le dijo: participa de los sufrimientos, de los padecimientos que vienen contra todo aquel que cree, predica y defiende el Evangelio. En esta misma carta el apóstol Pablo más adelante le va a decir que todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, siguiendo al Señor, padecerán persecución. Pero le ha dicho que para ello se fortalezca en el poder que Dios mismo da para este propósito. Y es así como llegamos a esta porción de 2 Timoteo capítulo 1, los versículos del 8 al 12, que supongo que ya usted los tiene, y que vamos a leer a continuación con toda atención, poniendo su mirada y su atención y también su corazón en lo que vamos a leer, que es palabra de Dios. Vamos a ver qué dice en esta porción. Dice allí: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vamos a orar. Señor, tu palabra, Señor, es lo que nos ha traído a la vida. Tu palabra es la lámpara que nos guía, Señor. Tu palabra es indispensable para nosotros. Por ella te conocemos, Señor. Por ella somos guiados por ti, por tu Espíritu Santo. Así que esta mañana, Señor, que nos exponemos otra vez a tu palabra como iglesia, háblanos, que queremos oír tu voz y responder a tu voz. Haznos aptos, Señor, para darte esta respuesta en concreto, la que tú demandas de nosotros el día de hoy, al meditar en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, pues, nos hable en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues ahí está, esta es la serie de las cartas pastorales. Ya estamos en el último de los 3 libros que estamos estudiando y es la segunda carta a Timoteo. Este ya es el mensaje 53 de esta extensa serie de enseñanzas. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos vivir confiados. ¿Cómo podemos vivir confiados? Vean lo que dice el versículo 9 de 2 Timoteo 1, ahí lo acabamos de leer, el primero de los versículos que vamos a ver ahí. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hasta ahí vamos a dejar. Entonces vamos a leer más y a ir parte por parte entendiendo qué nos quiere hablar el Señor con todo esto. Dice ahí entonces que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Acuérdese que está exhortando Pablo a Timoteo a que no tema ni se avergüence de Cristo. Ahora el apóstol Pablo hace un paréntesis, de estos paréntesis que le gusta hacer al apóstol Pablo. Si usted ha leído, espero que ha leído las demás cartas del apóstol Pablo, puede encontrar que cada vez que de alguna forma Pablo cita la causa del Evangelio, la causa de Cristo, se extiende, como que se explaya, empieza a hablar ampliamente de lo que es el Evangelio, de quién es Cristo, de cómo se desarrolló la obra de salvación. Y gracias a estas afirmaciones que son inspiradas por Dios, tenemos elementos para conocer de primera mano de parte de Dios cómo es que Él hizo posible nuestra salvación por medio de Cristo. Y este es uno de estos paréntesis muy útiles en los cuales se describe la obra poderosa del Evangelio y cómo produce salvación y vida nueva en nosotros. Entonces aquí está recordando: no te avergüences de Dios, no te avergüences de la causa del Evangelio. Acuérdate que Dios es el que nos salvó. O sea, que no nos salvamos nosotros a nosotros mismos, que Él nos salvó cuando nos llamó
cuando hizo un llamado poderoso a nuestras vidas. O sea, Timoteo, no te puedes avergonzar de Dios. No te puedes avergonzar de aquel a quien servimos, porque aquel a quien servimos, además de que es Dios, es el que nos salvó. Es aquel ciertamente por el cual sufrimos persecución, por el cual somos avergonzados todo el tiempo por el mundo. Pero Dios nos demanda que seamos valientes. Es el Dios que nos salvó del pecado, no lo pierdas de vista, nos salvó de la muerte. Y ahí recordamos, por ejemplo, a Jesús cuando dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, teman a Dios. Por tanto, no te avergüences de Dios. Él nos salvó. Y lo sabemos que Él nos salvó. Dice aquí Timoteo, lo estoy parafraseando, porque fuimos llamados mediante el evangelio que ahora predicamos. Un evangelio que primero nosotros lo escuchamos, lo recibimos, y Dios nos ayudó a creer mediante ese mismo llamado del evangelio, ¿sí? Por eso se le llama a aquí en esta porción un llamamiento santo. ¿Qué significa un llamamiento santo? Significa un llamamiento poderoso que produce que quienes lo reciben lo respondan y vivan para Dios. O sea, santo significa apartado para Dios, o sea, alguien que se aparta del mundo, del pecado, de su egoísmo, de su carne, de sus propios deseos, y se aparta para Dios solamente. Dios hace este llamamiento por medio de su palabra, del evangelio, y es un llamado que produce que aquellos que somos llamados creamos, o sea, que tengamos fe en Él y respondamos con gratitud en obediencia. Esta es una obra de Dios. O sea, el que alguien responda al llamado de Dios creyendo y arrepintiéndose de sus pecados y viviendo para Dios es una obra divina. Ninguno de nosotros podría haber siquiera deseado obedecer a Dios, considerar a Dios, amar a Dios por sí mismo. O sea, esto no estaba en nosotros. No lo habríamos deseado, no lo habríamos buscado, ni lo habríamos alcanzado, porque en todos nosotros, que somos herederos de la condición de pecado, vivíamos naturalmente cada uno de nosotros para nosotros mismos. O sea, que alguien ahora aprecie la santidad y se ocupe de andar rectamente delante de Dios es un milagro. Que alguien viva así es una obra de Dios. Por lo tanto, primer elemento para que no te avergüences de Dios y para que no temas ni el desprestigio, ni la persecución, ni la muerte, acuérdate quién es el que nos llamó. Acuérdate, no te olvides que Él nos llamó a esta clase de vida y que este es un gran privilegio. O sea, aquí el apóstol Pablo está hablando de una distinción, de un regalo recibido. Él nos regaló la salvación y nos bendijo al concedernos ese llamado eficaz, llamado poderoso. Fíjese, es un llamado como el que Jesús delante de la tumba de Lázaro le hizo a su amigo Lázaro cuando éste ya había muerto, estaba ya su cadáver descomponiéndose. Y le dijo: Lázaro, levántate y sal fuera. Y Lázaro se pudo levantar a pesar de su corrupción por el poder de aquel que le estaba llamando. O sea, había tal poder en las palabras de Jesús, el Hijo de Dios, al darle esta orden, que Lázaro, no por voluntad propia, no por su propia decisión, porque él tuvo ganas, porque él eligió, se puso de pie después de cobrar vida. No, el llamado de Dios fue de tal grado de autoridad que trajo a aquel hombre cuyo cadáver ya se estaba descomponiendo a una nueva vida. Lo resucitó con sus palabras, lo resucitó mediante este llamamiento. Lo llamó y en ese llamado había un poder que lo levantó. Y esto ejemplifica perfectamente tal cual lo que sucede con este llamamiento que todo creyente recibe.
por el cual somos pasados, pues no de una condición ahí medio malita a una condición mejor, no para una mejora moral, sino que somos pasados de ser muertos, cadáveres espirituales, a tener ahora vida. Se ha puesto este ejemplo antes. Algunos creen que lo que Dios hace cuando llama a alguno a arrepentirse y a creer es como tirarle un salvavidas a alguien que anda por allí en las aguas bravas del mar y que está pues todavía vivo y tratando ahí de sostenerse él por sus propias fuerzas y no puede. Y entonces, bueno, pues ya el Señor le envía allí este auxilio, le tira el salvavidas para que éste lo tome, se prenda de él y entonces pueda salir de las aguas. Mal ejemplo porque lo que caracteriza al hombre natural no es estar medio mal, sino es estar absolutamente corrompido, como Lázaro que ya olía. O sea, lo que Dios hace en realidad es que desciende a lo profundo de las aguas, donde ya los hombres están muertos, donde ya se han ahogado por causa de sus pecados, donde no pueden hacer nada por sí mismos porque ya son cadáveres, ya listos solamente para ser devorados por la fauna marina, y hasta allá desciende Dios y trae ese cadáver a flote, dándole nueva vida. Eso es lo que esencialmente hace el Señor con nosotros. Es una gran obra, es un gran milagro. Por eso decimos que él, por ahí decía el otro día Eric, que Dios no es como Coppel que mejora tu vida nada más, ¿no? No produce una mera mejora, sino que te hace un llamado que te trae de la muerte total a la vida total. Eso es lo que nos ha sucedido. ¿Cómo alguien que ha recibido un llamado de este tipo, una distinción tan grande, puede avergonzarse después de aquel que le ha dado ese privilegio? Entonces dice ahí, decíamos, que Él nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, y luego agrega y dice, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. No conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Fíjense, Efesios 2.8, yo se lo recuerdo aquí, nomás ponga atención. Efesios 2.8 nos recuerda y dice, porque por gracia son ustedes salvos por medio de la fe. Y luego dice, y esto no de ustedes, no de vosotros, o sea, no nació de ustedes, porque es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, segunda razón por la cual no te puedes avergonzar de Dios: tú no te podías salvar a ti mismo por tus propias obras. ¿Qué de bueno podrá tener las obras de alguien que tiene una muerte espiritual total? Pues absolutamente no puede salir algo bueno, suficientemente bueno como para ser aceptado por Dios para salvación. Entonces, un muerto no tiene manera de aportar alguna buena acción que le pueda ser considerada a la hora en que todos seamos juzgados y cada uno reciba el pago según sus obras, ¿no? Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, dice en la carta a los Romanos. Entonces, ¿qué tuvo que suceder ahí? Dios tuvo que intervenir de su parte, tomar la iniciativa y llamarnos, pero llamarnos, o sea, nos da esta distinción, este llamado para levantarnos de la muerte espiritual, no porque hicimos algo que nos hizo acreedores o merecedores, o que nos hizo ganar ese llamado de Dios, ese favor de Dios. Dios, cuando nos llamó para que dejáramos la tumba espiritual, para que saliéramos de la muerte, no estaba respondiendo a nuestros esfuerzos, o tampoco nos estaba concediendo algo a lo que tuviéramos derecho o algo a lo que Dios estuviera obligado. No lo hizo por algo que nosotros propiciamos o provocamos, sino que lo hizo sencillamente, nos llamó poderosamente para cumplir su propósito. ¿Cuál es su propósito? Salvar. Su propósito de salvación hizo que ese llamado tuviera tal poder que venció, eso fue lo que hizo en todos nosotros, venció nuestra resistencia a Él,
nuestra rebeldía y nuestra inclinación al mal. Algunos todavía dudan de repente que el ser humano haya nacido en pecado y que por lo tanto peque y sean todo designio de los pensamientos de su corazón malos desde su juventud. Pero no tendríamos más que voltear a ver a nuestros niños pequeños con su primer "es mío", para darnos cuenta que a nuestros hijos, a todos nuestros hijos, no les hace falta que les enseñemos a hacer el mal, sino que el mal ellos lo hacen solitos, igual que nosotros cuando empezamos a hacerlo. Y que en cambio tenemos la alta y muy cuesta arriba a veces responsabilidad de enseñarles a hacer el bien, porque el bien no lo saben hacer. Entonces tus hijos nacen bien lindos y a ti te parecen unos angelitos, pero la verdad es que ellos, como nosotros, han nacido en pecado y por tanto pecan. De manera que no hay obra meritoria que se les pueda atribuir. De hecho, todas las obras humanas sin Cristo pues no son meritorias, son nacidas del egoísmo, son nacidas de una búsqueda de saciar los deseos propios, aún las mejores obras. Recuerdo este ejemplo que daba el pastor R.C. Sproul hace algunos años, que decía: mira por ejemplo a este grupo de artistas que, conociendo que hay una gran hambruna en África, se reúnen y regalan sus talentos, su talento para componer, para tocar instrumentos, para cantar, y hacen una canción sobre el amor al prójimo. Graban el disco, no cobran por ello, lo ponen a la venta y dicen: las ventas totales de este disco se van a donar íntegramente a personas que van a llevar alimento a los niños en África. Hasta ahí todo pudiera parecer bien y uno pudiera decir: el hombre es capaz de hacer cosas buenas. Nadie ha dicho que no las pueda hacer. El asunto es con qué motivación las hace. Allí no hay una motivación económica. Pero ¿qué sucede cuando un crítico por ahí, que abundan y cada vez son más, señala los defectos de la grabación o se atreve a insinuar o a sospechar que hay algún otro interés metido en esa supuesta generosidad de estos artistas que parecen ahora tan buena onda? ¿Cuál es la natural respuesta de estos artistas? Estos artistas no van a cobrar dinero, pero no están dispuestos en modo alguno a perder prestigio, a perder reconocimiento, a perder aplauso. Eso sí que no lo pueden permitir. Por lo cual ya hay un ingrediente allí natural de egoísmo. Toda obra que no está hecha con el propósito de cumplir el primer y más grande mandamiento, que es amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, y al prójimo por tanto como a ti mismo, no tiene buena reputación, no tiene buena cara delante de Dios. Algunos con todo esperan que sus buenas obras, más o menos poniéndolas en una balanza contra las malas obras, pues lleguen a pesar un poquito más o al menos lo mismo, y entonces Dios se vea obligado a recibir a alguno por causa de sus buenas obras. Pero resulta que la carta de los Romanos lo que nos enseña es que nuestras buenas obras lo que hacen es acusarnos ante Dios. ¿Acusarnos de qué? Acusarnos de que tenemos una conciencia capaz de guiarnos a hacer lo bueno y que sin embargo no hacemos siempre lo bueno. O sea, tus buenas obras para lo único que sirven es para demostrar que sabiendo hacer el bien no lo haces, lo cual es un pecado. Y basta que ofender a Dios en un punto de la ley, dice la carta de Santiago, en un solo punto de la ley para ser culpado de todo. Entonces el hombre está así perdido, está naturalmente muerto, y el hombre no buscó a Dios. Nadie aquí entre nosotros es que buscó a Dios. Más bien andábamos huyendo de Dios, incluso a veces huyendo, abrazando religiones, abrazando costumbres rituales, creyendo que a través del cumplimiento de ciertas obras o de ciertas acciones, bueno, pues no es necesario creer ni rendirse a Cristo.
lo cual es otra vez un pecado. Si alguno pudiera ganar el favor de Dios por su buen comportamiento, por su buena conducta, cosa imposible, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios, entonces ¿para qué envió Dios a su Hijo a morir? Entonces, ese pago, ¿por qué fue? ¿Fue por nuestras virtudes? Evidentemente no. Fue por nuestras transgresiones. Entonces, Dios hace esta obra y entonces nos llama y nos da esta salvación. No lo hace pagándonos nuestras obras. Evidentemente no hay buenas obras que puedan calificar ante Dios, pero Él tiene el propósito de salvarnos. Esta es una decisión unilateral de parte de Dios. Es una acción que Él hace. La salvación es del Señor, dijo el profeta Jonás. Así es. Una decisión de Dios, una decisión amorosa, libre y gratuita, que no tiene que ver con lo que hacemos, que tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros. Y ahí entramos al tercer punto de esta afirmación. Dice ahí, después de que dice no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, luego dice, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Repito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué es gracia? ¿Le suena gratis? Pues eso es. Gracia es un favor gratuito y por tanto inmerecido. Dios nos dio esto, nos dio su gracia, nos dio su favor sin que nosotros tuviéramos que hacer algo para ganarlo. Es un regalo, es una dádiva de Dios, la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué tan importante es que recordemos esto? Que somos salvos por un favor gratuito, no por algo que nosotros nos ganamos o nos merecemos, sino porque Dios lo quiso hacer. Muy importante, porque entonces eso fomenta en nosotros humildad. No te empiezas a creer que por tu buena decisión, por tu buen comportamiento, por la estatura moral de tu vida, Dios se fijó en ti y entonces te adoptó como hijo. No había manera de que esto sucediera. Y entonces vemos este asunto con la humildad que lo debemos ver y con la gratitud que lo debemos ver. Queda fuera del panorama toda jactancia, todo orgullo personal en esta ecuación de la salvación. Y toda la gloria por nuestra salvación, todo el reconocimiento, el aplauso, el aprecio, el asombro por la obra de salvación, ¿para quién es? Es totalmente para Dios. No es una obra en la que Dios hizo una parte y tú otra, como esta obra de la pavimentación, ¿verdad? Que te dice el gobierno, nosotros ponemos tanto y ustedes ponen tanto, y entonces pavimentamos la calle, pavimentamos la colonia entre todos. No, esta colonia que es la iglesia no fue pavimentada en un régimen de colaboración mutua 50-50 o 60-40 o 70-30, sino que fue total y completamente obra divina. Que tú hayas podido responder, o yo haya podido responder al evangelio diciendo, sí Señor, heme aquí. Si tú y yo pudimos creer y arrepentirnos del mal que hacemos y seguimos siendo capaces de eso, es por causa del poder de Dios en nosotros. Porque la gracia de Dios no solamente es salvación, no solamente es perdón, sino que también es poder para tener una vida santa, para responder a este llamamiento santo, este llamamiento a una vida apartada para Dios, que es la vida en Cristo Jesús. Esa gracia, la gracia de ser llamados por Dios para salvación, para una vida santa, es algo que ya nos fue dado. ¿Cuándo nos lo dio el Señor? Esto es asombroso, es maravilloso. Las Escrituras declaran consistentemente, toda la palabra de Dios declara que la salvación Dios la dio a los suyos, a los que habrían de creer en Él, desde antes de los tiempos de los siglos. O sea, ¿cuándo? ¿Antes de que yo naciera, Señor? No, antes de que naciera mi mamá y mi papá. O sea, cuando yo no era sino cartas de amor entre mis padres. No, antes, un poquito antes. Pues cuando mis abuelos. No, ni cuando tus bisabuelos,
ni cuando tus tatarabuelos, ni cuando pongas una fecha en el calendario, la que fuera. Dios dio salvación, repartió salvación y además comisionó a su Hijo Jesucristo como Salvador antes de que se inaugurara el tiempo. Esto es algo un tanto difícil de comprender para nosotros, que nosotros siempre hemos tenido que medir todo en función de tiempo y de espacio. Para nosotros el tiempo siempre ha corrido, desde que nacimos el reloj corría y cuando muramos también el reloj seguirá corriendo en el mundo. Pero Dios no está sujeto a esta dimensión del tiempo. Y en la eternidad pasada, antes de que creara el universo, antes que creara todas las cosas, antes de que este mundo existiera, Él ya había determinado esto, ya había hecho esta obra, ya la había puesto en su corazón como algo firme, a lo cual no iba a fallar. Dice Romanos 8:29, escucha esto, que a los que antes conoció, o sea, nos conoció previamente, antes de los tiempos, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito o el hermano mayor de entre muchos hermanos, que somos todos nosotros. ¿Sí? Nos predestinó antes de los tiempos, antes de que el reloj comenzara a correr, insisto. Mira, abre Efesios capítulo 1, versículo 3, que nos lo aclara de una forma gloriosa. Este tema es de gran aliento cuando, como Timoteo, pues estamos con temor y con dudas y hasta con la tentación de la vergüenza de nuestra fe. Efesios 1, versículo 3. Déjale un separador ahí a Timoteo porque vamos a regresar al texto que estamos viendo esta mañana. Este es un texto de apoyo importante. Vamos a leerlo. Efesios 1, 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, o sea, tiempo pasado, ¿verdad? Esto ya está hecho, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígalo fuerte. Antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo si yo todavía no estaba, Señor? Dice ahí nuestra hermana Griselda, ¿verdad? Que está aquí de este lado. Pues yo ni estaba, Señor. Pues no, tú no estabas, pero Dios sí estaba. Y esto nos habla de un conocimiento y de un poder y de una soberanía y de un control absoluto de todas las cosas. Dios dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Dice ahí, para que fuésemos santos. O sea, fíjese, muy importante señalar esto. No solo nos escogió para que fuéramos salvos, sino para que fuéramos santos. O sea, salvación y vida recta van juntas, son indisolubles. Nadie pueda decir, yo soy salvo pero no soy santo, yo soy salvo pero me tiro a pecar, que al cabo que la salvación es para siempre. Pues sí, el que la recibe para siempre, pero el que persiste en sus pecados, cuidado, quizás lo que está demostrando con toda claridad es que no tiene ninguna salvación. Y alguien que no tiene salvación, ¿qué salvación va a perder? Entonces dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos, ¿qué? Santos, dice ahí, y sin mancha delante de Él. O sea, para abstenernos de toda clase de mal, para abstenernos del pecado. En amor, dice, habiéndonos predestinado o destinado anticipadamente para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad, o sea, según su puro deseo, porque así lo quiso. Y bueno, como dueño y señor de la creación, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, Él actuó de esta manera. Y somos salvos no por nuestro deseo, porque ese deseo no iba a aparecer nunca en nuestros corazones si Dios no intervenía, sino por su deseo. Es su deseo el que opera aquí. Entonces, esa es la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Dice la Escritura
que Cristo mismo, en Apocalipsis 13:8 dice que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, y de repente no nos salen las cuentas. Dice, no, en el principio del mundo lo que pasó fue que Adán, ¿verdad?, fue puesto ahí en el huerto y nombró a las criaturas, ¿verdad?, les puso nombres y luego le dio a su mujer. Ahí no aparece Cristo, según sacamos nuestras cuentas leyendo el relato bíblico del principio del mundo. Pero Apocalipsis 13:8 dice que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa? Que esta fue una determinación que Dios ya tenía tomada. No solamente que había escogido a los que iban a creer para que creyeran y vinieran a ser su pueblo, sino que Él ya había escogido el método, la manera por la cual los hombres iban a ser salvos de sus pecados. O sea que ya estaba previsto el problema del pecado. La respuesta es que sí. O sea, Dios no es que le falló el plan inicial y como le salió medio defectuoso a Adán y también un poquito más defectuosa a su mujer, porque pues ella fue la que pecó primero y luego ya le dio a él, dicen algunos. Ya dicen después, entonces Dios tuvo que corregir la plana, tuvo que borrar ahí algunos renglones y poner un parche, ¿verdad? No, resulta que no, todo eso estaba previsto. Dios no era ajeno a esa realidad y a esa necesidad, y Dios aún permitió que así sucediera todo esto. Dios no inspiró a Eva a que pecara, pero lo tenía en el mapa contemplado. Tenía contemplado que el hombre pasara por este estado de oscuridad y de muerte para que entonces pudiera conocer al Dios que es luz y que es vida. Y desde antes de los tiempos tenía resuelto el problema que todavía no venía. A ese grado es la intervención de Dios, quien prometió, dice en Tito 1:2, desde antes del principio de los siglos, darnos la esperanza de la vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante su Hijo, Cristo Jesús, que vino al mundo para pagar con su muerte, con su sangre, por los pecados de todos nosotros. En el contexto del no tener miedo ni avergonzarnos del Evangelio, esto es vital. El llamado para Timoteo y para todos nosotros hoy sería: hermano, no tengas miedo de sufrir por Cristo, que Él no tuvo miedo de sufrir por ti. Hermano, no te avergüences de Dios y de su Hijo, porque Él no se avergonzó de ti. Y vaya que Él sí tenía razones para avergonzarse de ti, por causa de tus muchas transgresiones, de tus muchos pecados. No nos avergoncemos de Él, porque resulta que, como dice el himno nacional mexicano, en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Ese ya está escrito. El destino de las almas, el llamado a una vida para Dios, eso Dios lo preparó de antemano. Nos destinó para ese propósito, para que a eso se dirigieran nuestras vidas. ¿Cómo podríamos tener miedo o vergüenza del hombre siendo receptores de un gran favor, de un favor de este tamaño de parte de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está conmigo, ¿por qué voy a temer de lo que me pueda hacer el hombre? El hombre lo peor que puede hacer es matarme, ¿verdad? Pero para el cristiano morir es dormir. El sueño de los justos, ¿verdad? Ir a los brazos de Cristo. Y luego del día del juicio ser apartado con los que son de su pueblo para ir y morar con Él en su reino eterno. No hay posibilidad de pérdida entonces. No tengas miedo, Timotea, esta mañana, de sufrir, ni tengas vergüenza del que no temió sufrir por ti, ni se avergonzó de ti. La Escritura dice que el que no niegue a Cristo, Cristo no le negará en el día del juicio. Pero todo aquel que se avergüence y niegue a Cristo, Cristo se avergonzará de él también y lo negará delante de los ángeles de Dios a la hora en que esos estén apartando a los salvos y a los que van a ir allá a la eterna condenación.
Entonces tampoco es un asunto como de opción, así como que, bueno, pues sería recomendable que no te avergonzaras y que no temieras. No, el asunto aquí es que tenemos ante nosotros una instrucción, pero además es una instrucción que viene acompañada de toda la capacidad de Dios, de todo el poder de Dios, para que podamos responder a ella. No temas ni te avergüences. Vamos al versículo 10. Dice que esta esperanza, 2 Timoteo 1:10, volvemos al texto de 2 Timoteo. Dice que esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿sí? Nos fue dada allá, y dice el versículo 10, pero que esta gracia ahora ha sido manifestada o dada a conocer por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, aquella salvación preparada para nosotros, decidida por Dios desde antes que los tiempos se inauguraran, de que Él cortara el listón y comenzaran a correr los minutos y los segundos y los días, meses y años y siglos. Aquella salvación que Dios preparó desde entonces, luego se vino a concretar cuando apareció en este mundo nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice apareció, la palabra original se habla de una epifanía. Es una aparición, pero no es una aparición como de algo que no existe, que nada más se ve pero no puedes tocar. No, esta es una aparición real, o sea, habla de una irrupción o de un advenimiento, de la llegada de Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre para venir a morar y a morir entre nosotros. O sea, se manifestó siglos después de que el tiempo comenzó, cuando Dios envió a su Hijo, a Jesucristo. Entonces, se puede aquí notar que Dios, insisto, no corrigió sus planes. No es que tuvo un fracaso, tuvo un tropezón, el plan que Él tenía originalmente, como que no le salió muy bien, como que no se le coció muy bien ese pie, y entonces pues tuvo que a ver qué inventaba para medio repararlo y que no se viera tan mal, ¿verdad? No quedar tan mal en la historia humana. No, Dios tuvo el mismo plan desde el principio y lo cumplió cuando vino su Hijo e hizo lo que era necesario que hiciera para producir salvación, es decir, llevar Él el castigo que era contra nosotros, porque resulta que Dios no va a tomar por inocente al culpable. Tus pecados, pues, si crees en Cristo no los vas a pagar tú, pero no es que no se van a pagar, es que alguien los tiene que pagar. Un juez que no condena, que no emite una sentencia condenatoria por causa del pecado, es un juez injusto y hasta corrupto, y Dios no es un juez ni injusto ni corrupto, pero Él lo que hace es tomar el lugar del condenado a muerte, tomar su lugar. Eso es lo que vino a hacer Cristo exactamente entre nosotros. Y si Dios prometió esto y lo cumplió, resulta que lo que viene para el futuro, para todos nosotros, también es digno de toda confianza y seguro. Fiel es el que prometió salvarnos, darnos vida eterna. Fiel es también aquel que lo hará. No hay ninguna duda en esto. Recibimos entonces su salvación desde antes de los tiempos, de los siglos, pero esa decisión de Dios estaba escondida, por así decirlo, en su corazón, en el corazón de Dios el Padre. Se dio a conocer abiertamente cuando apareció en la historia de la humanidad Jesucristo nuestro Señor, cuando se hizo hombre, y así se completó la obra que podía dar vida a los muertos. El propósito del Padre de poner a salvo a los que Él escogió desde antes de los tiempos, se pudo entonces sí llevar a cabo. Se manifestó entonces esto, se consumó cuando Cristo murió y luego resucitó, dejando en claro que el sacrificio por nuestros pecados fue aceptado por el Padre. Y así a nosotros recibimos esperanza de ser también resucitados en el día final. Jesucristo, dice ahí, quitó la muerte y sacó a luz, o trajo a la luz, a que se notara, que se viera, que fuera conocida la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Quitó la muerte, y algunos dicen, pues no parece haberla quitado, los de la San Martín todavía tienen bastante trabajo y más en estos días, ¿no? O sea, ves que no se dan abasto de tantos muertos que hay. Pero aquí dice que Jesucristo quitó la muerte. Lo que quiere decir en realidad es que hizo ineficaz o inefectiva la muerte. Es evidente que la muerte física todavía no ha sido quitada del mundo. Un día ya no habrá más muerte. Por lo pronto la muerte todavía existe. Y todos nosotros, pues naturalmente se entiende que pasaremos por la muerte. Pero la muerte perdió la efectividad que tenía en cuanto a su poder destructor, en cuanto a su poder condenatorio. Ahora la muerte es lo peor que nos puede pasar, Timoteo. No temas, no te avergüences. Es lo peor que te puede pasar, es que te maten. Pero esa muerte no es definitiva. Acuérdate que Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces en realidad resulta que no te pueden matar. Resulta que eres espiritualmente indestructible. Y no te empiezas a creer mucho y a crecer. Acuérdate quién hizo todo esto. No fue por causa de que eres bien bueno y bien listo para haber recibido el Evangelio, sino es a causa de que Dios es muy bueno y muy poderoso y muy sabio para haberlo dispuesto para nosotros. ¿Sí? Entonces somos así, indestructibles en términos espirituales. Como dijo Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué cosa, Nuria? Ganancia. El morir es ganancia, porque estar con Cristo, también dijo Pablo, es muchísimo mejor. No nada más mejor, sino muchísimo mejor. Entonces lo que Cristo hizo, esto que dice que quitó a la muerte, es que despojó a la muerte de su poder destructor, al despojar al pecado de su poder condenatorio. ¿Sí? Ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. Ya Cristo hizo esta obra. Entonces la pregunta es: dime a quién o a qué le temes si Jesús, el Hijo de Dios, ya ha vencido a todos sus enemigos, el último de los cuales es la muerte. Y la muerte ya está vencida. Ya tiene además su fecha de caducidad. La muerte no podrá quedarse como una realidad en el universo. No hay manera. La muerte está vencida. Mientras tanto seguimos muriendo, insisto, pero la muerte está vencida. No hay manera de que esta muerte sea una mala noticia. Para el creyente es sencillamente el paso a la eternidad con Cristo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura en Romanos 8:32 que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? Todas las cosas necesarias para la salvación. Y luego pregunta Pablo: ¿y quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Y quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, el que nos podría condenar nos vino a salvar. El juez justo, el que estará presidiendo el gran juicio por el cual pasaremos todos los hombres. El que preside el juicio es el que intercede por nosotros. Es el que murió y asimismo resucitó. ¿De quién temeremos? Dice entonces que quitó la vida, Jesucristo, y luego dio a luz o dio a conocer, quitó la muerte, quiero decir, y dio a conocer la vida. Dice ahí, ¿verdad? Dio a conocer la luz, perdón, dio a la luz o dio a conocer la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. O sea que somos inmortales. Sí, pero aquí de lo que se está tratando, a lo que se está refiriendo en concreto, es a nuestra propia resurrección.
Si quieres saber más sobre la resurrección, te recomiendo ampliamente que te devores el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que te busques alguna versión de estas como la traducción viviente o como la traducción lenguaje actual y te maravilles de lo que significa esa promesa. Dice, entre otras cosas, que cuando nuestro cuerpo corruptible, este cuerpo que no es salvo, este cuerpo se va a echar a perder, se va a descomponer. Cuando esto corruptible luego se vista de incorrupción, o sea, cuando tengamos un cuerpo nuevo y ya nuestro cuerpo no sea mortal ni vendido al pecado, sino que sea un cuerpo inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita y dice: sorbida es la muerte en victoria. O sea, a la muerte se le quita su poder, sorbida es como chupada, ¿verdad? Como extraída del mundo. Sorbida es la muerte en victoria. Y se pregunta el apóstol Pablo: ¿dónde estás, muerte? Ya no se va a saber nada de ti. Estoy parafraseando, por supuesto, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, el veneno. Como el aguijón de las abejas, ¿verdad? Que es lo que inyecta el veneno. ¿Dónde está tu veneno mortal? ¿Dónde está tu aguijón, muerte, con el que hieres y destruyes? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? No está. Simplemente no está. Entonces, ¿de quién temes? La pregunta es: ¿a qué le tienes miedo? A morirme, hermano. Hermano mío, el campo enemigo está vacío. El campo enemigo está vacío. No ha quedado uno solo de los enemigos de Cristo en pie que pueda obrar contra ti, de modo que pudiera frustrar el plan de Dios de salvarte. ¿Cómo ves? Bueno, pero yo todavía pues siento el fuego de la tentación y tengo que mortificar mis pecados, porque pues ahí está todavía claro, pues todavía estamos en una realidad previa a la que nos espera. Todavía tenemos, como dice el apóstol Pablo, que golpear nuestro cuerpo. Y no estoy diciendo que te compres un látigo y te des en la espalda, ¿verdad?, para luchar contra el pecado. No tiene poder eso, pero sí tiene poder el amarrarse la tripa, como decimos en México, ¿sí? Cuando Pablo hablaba de golpear su cuerpo, hablaba él ahí mismo dice que a lo que se refiere es a que lo mantenía como un esclavo, como un siervo. O sea, que Pablo no terminó siendo un servidor de los deseos de su cuerpo, sino que Pablo lo que hacía, dice, y este es el ejemplo que tenemos, es hacer que su cuerpo le sirviera a él, a su mente renovada, transformada por el poder de Dios. Una mente renovada que aprueba ahora lo bueno. Y ahora mi cuerpo me sirve a mí, yo no sirvo a mi cuerpo. Claro que pues es un enemigo contra el cual luchar, sí, por supuesto. Ahí está la muerte todavía, y está el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y está nuestra carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Sí, son enemigos, pero hoy recordamos que son enemigos que Cristo ha vencido, que tienen alguna vigencia, insisto, con fecha de caducidad. Y que llegará el momento, y ojalá lo anhelemos de verdad, en que Cristo cambie toda esta realidad de una vez y para siempre. Llegará el día en que nos llame a su presencia, o el día que Él vuelva, el día que regrese por nosotros y nos lleve a la eternidad con Él. Puede ser esta misma noche. Y nadie debería estar muerto de miedo de que eso pudiera suceder. Alguien ha dicho: yo no entiendo a los cristianos, dicen que el morir es ganancia, pero están muertos de miedo por si acaso les toca hoy. Y le digo una cosa, sí, en efecto es un contrasentido. Tiene su explicación, porque nosotros no fuimos hechos para morir. Y la muerte nos duele. A Jesús aún le dolió la muerte de su amigo Lázaro, ¿no? Es así que fue y lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Es una realidad dolorosa que nos recuerda que pues nuestro pasado, nuestro tropiezo, ¿verdad? Como humanidad, el pecado, nos recuerda eso, y es doloroso
Cristo en su humanidad se dolió con nosotros, se identificó con el dolor que la muerte nos causa. Sí, ciertamente, nadie ha dicho que no duele. Pero también esta es la otra cara de la moneda para el creyente. La muerte es lo peor que nos puede pasar, pero al mismo tiempo es lo mejor que nos puede pasar. Por eso luego dicen que estamos locos los cristianos, ¿verdad? Pues sí, según la sabiduría del mundo, la muerte no puede ser al mismo tiempo lo peor y lo mejor, pero para nosotros lo es. O sea, el mayor peligro que corremos es el de morir, pero en ese peligro tenemos el pase de acceso, el paso casi instantáneo, ¿verdad? Prácticamente instantáneo a los brazos de Cristo, lo cual es siempre mejor. Cristo sacó a la luz eso. ¿Cómo lo sacó a la luz? Cuando resucitó. Cuando resucitó nos dio este mensaje, que hay resurrección de muertos, que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él para una vida incorruptible. ¿Cómo vas a sentir vergüenza o miedo cuando algo tan hermoso, tan poderoso y tan glorioso te ha sido dado? Cuando alguien tan grande como no hay otro más grande te ha dado estos privilegios, estos beneficios. Por eso Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo. No me avergüenzo del evangelio. Y volvemos a 2 Timoteo 11 para terminar rápidamente. 2 Timoteo 1:11. Está hablando del evangelio, ¿sí? Cristo dio a conocer la vida y quitó la muerte por el evangelio. Dice el versículo 11: del cual, o sea, del evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? O sea, ese Dios tan grande que hizo este milagro tan asombroso en nosotros, Él, nadie más sino Él, Dios, me puso en este mundo con el propósito de que yo hiciera esta tarea. Como 3 cosas dice ahí: predicador, apóstol y maestro de las naciones. Y algunos leen esto y dicen: wow, yo quiero ser como Pablo y tener la unción del triple ministerio. Y porque se ven ahí viajando en aviones privados, ¿verdad? Y siendo tratados así como semidioses, porque tienen la triple unción. Yo diría que lo que Pablo estaba diciendo más bien es que él tenía la triple responsabilidad, el triple trabajo y el triple peligro de muerte. Eso ya no está tan deseado, ¿verdad? Ya no es tan codiciado, pero eso es lo que Pablo está diciendo. No pierda de vista el contexto. Si usted extrae eso y empieza a soñar con su propia gloria y dice: wow, predicador, apóstol y maestro, ¿cómo me va a faltar ser profeta y evangelista y pastor? ¿Verdad? 5 ministerios, es más, 6 ministerios voy a tener. Lo que tenemos es este constante peligro. El evangelio es peligroso y glorioso a la vez. Y Pablo tenía muy claro esto. Les recuerdo que Pablo está escribiendo desde la cárcel, de la que ya no va a salir más que para que lo maten. Y él lo sabe. Y él tiene clara esta misión que tiene hasta el último de sus días. Pregunta: Pablo en la cárcel tiene esto claro, que esta es su misión, su trabajo en este mundo. Y nosotros, con todo a favor, nos hemos olvidado que ese también es nuestro trabajo. Porque en cierto modo también nosotros hemos sido puestos en el mundo para esto, para ser maestros, predicadores y un poco apóstoles. Bueno, no apóstol en el sentido del término del nombramiento, de la ordenación, pero sí en términos de lo que apóstol significa. ¿Sabe qué significa ser apóstol? Apóstol significa enviado. Y en ese estricto sentido de la palabra, todos nosotros somos eso, somos enviados. Dios puso a su iglesia en el mundo para dar a conocer el evangelio. O sea, Pablo no está diciendo acerca de su propia persona algo que sea ajeno para ti, ni para mí.
No está hablando de algo que es nada más para ministros ordenados, para personas que trabajan en la obra de tiempo completo. Está hablando de cristianos de tiempo completo. No somos distintos a este Pablo. También somos enviados a predicar y a enseñar el evangelio, a darlo a conocer. El llamado de la gran comisión: vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que les he mandado y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo tenía consciente su misión cuando se estaba muriendo aún por ella, y nosotros resulta que la tenemos bastante olvidada, allá como en el rincón más apartado de nuestras prioridades. El Señor, sin embargo, esta mañana nos recuerda que Él, como al apóstol Pablo y como a Timoteo, también a nosotros nos llamó a proclamar este mensaje en voz alta, sin temor, sin vergüenza alguna, sin miedo y sin dudar, aunque nos vean feo, aunque nos persigan, aunque digan de nosotros que no somos nada cool, aunque digan lo que digan. Pablo está diciendo aquí: yo no puedo decir ni hacer nada que no sea lo que Dios me mandó decir y hacer. Y por causa de hacerlo, vale la pena entregarlo todo, arriesgarlo y perderlo todo por causa de aquel que nos salvó, por causa del Dios verdadero y de su Hijo Jesús. Versículo 12: por lo cual, dice Pablo, asimismo padezco esto. ¿Qué? La cárcel, horrible cárcel en la que ni una cobija tenía a la mano para vencer el frío, que la tuvo que pedir en esta carta al final. La cárcel, pues ya no aquella cárcel en la que alguna vez estuvo, la prisión domiciliaria en la que le concedían todavía predicar y recibir visitas. Aquí ya no. Aquí ya está en una condición bastante lamentable. Pero por esto, dice, por causa de este evangelio, yo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, por esto padezco, por esto sufro, ¿sí? por esto mismo padezco. ¿Por qué? Por el evangelio. Porque Dios inmerecidamente nos salvó y luego nos encargó que diéramos a conocer el evangelio. O sea, ¿cómo voy a hacer otra cosa? ¿O cómo me voy a echar para atrás a estas alturas? Por esto padezco esto, porque estoy ya para ser sacrificado. Por eso soy preso suyo. Por eso he sido azotado y perseguido y apedreado y tirado allí, porque creían que ya estaba yo muerto. Y por eso sufro. Y te animo a que sufras tú también, Timoteo y Timotea, las penalidades de este llamado de Dios al evangelio. Yo no me avergüenzo, porque yo sé, dice, esta frase es maravillosa, porque yo sé a quién he creído. O dicho de otro modo, a quién le he creído. O sea, yo he creído en Él. Yo he creído en Él. Yo sé a quién le he creído. Él prometió salvarme. Si yo dijera, yo sé en quién he creído, me estaría jactando todavía de haber sido lo suficientemente sabio y bien listo para decir, yo creí en el correcto. Pero por eso no dice, yo sé en quién he creído. Dice, yo sé a quién le he creído. Si dijéramos, yo sé en quién he creído, estaríamos diciendo, porque yo sé de quién me agarré, de quién me sostuve. Pero si el estar, decía Rogelio hace rato cuando cantábamos esta de no me soltarás, si confiáramos en que nosotros estamos bien agarrados de la mano del Señor, si dependiera de nuestras fuerzas el permanecer ahí unidos a Él, no duraríamos mucho tiempo, nos soltaríamos, no tenemos fuerzas, no somos capaces. Pero yo sé a quién le he creído, al que prometió tomarme y no soltarme, al que dijo, de los que me diste ninguno se perdió. O sea, es mucho más seguro cuando un papá toma de la mano a su hijo para cruzar la calle que cuando es el hijo el que está agarrado del papá, ¿verdad? O sea, cuando el papá es el que hace así el candado en la mano del hijo, el hijo va seguro al cruzar
la Leiva a las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero si es el hijito el que nomás va ahí, ¿qué puede pasar? En cualquier momento se suelta, ¿verdad? Y así esa es la realidad. Pero yo sé a quién he creído, o sea, aquel en quien he creído es el gran Dios del universo, el más poderoso, el más grande, el más fuerte, el más digno, el más respetable, el mayor de entre los mayores en todos los sentidos. El que te dice, corta la cuerda, mano. Como el alpinista aquel del que hablábamos al principio. O sea, no estés tratando de hacerlo en tus fuerzas. Suelta tu cuerda. No te aferres a lo que pueda salvar tu reputación, tu prestigio, tus bienes, tu aceptación en el mundo. Corta la cuerda, no prefieras la cuerda y sencillamente permítete caer en las manos del Dios que prometió salvarte. Porque es francamente ridículo, es ridículo que por temor a que no te acepten en la escuela, tú niegues a Cristo. Que por no perder clientes, escondas tu fe. Que por alcanzar o conservar un empleo, seas un cristiano del closet, de la legión secreta. Que nadie sepa que soy de Cristo. Es ridículo hacer esto por dinero, negar a Cristo, o por reputación, o por bienes. Es ridículo que por vergüenza, porque te avergüenzas de Dios, prefieras andar con los malvados que gozar del favor de Dios. O que por mera atracción prefieras lo que Dios ha dicho que no es para ti y te alejes de aquel que podría ser tu gozo para siempre. Es ridículo cambiar esos espejitos por el oro que Dios nos ha heredado con su salvación. Y sin embargo, de cuando en cuando nos vemos tentados a hacerlo. Dice, yo sé a quién he creído y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. ¿Cuál depósito? Hay dinero aquí, ya se frota las manos alguno ahí que le gusta el asunto de la prosperidad, ¿verdad? Dios es poderoso para guardarme mi depósito. ¿Qué le has dado tú a Dios como para que Él te deba? Pues no está hablando de nada que vayas a cobrar aquí, si es pasión que se te borre. Poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es aquel día? Pues el día en que Dios juzgue a todos según sus obras. Para entonces, para el día del juicio, el día del juicio es también llamado el día de las recompensas, ¿sabías? Y ahí tiene un depósito Pablo, un guardadito. ¿Se acuerda que Jesús habló y dijo, no se hagan tesoros en la tierra, porque en la tierra todo se corrompe, se echa a perder, los ladrones se lo roban, se pierde, ¿verdad? Más bien háganse tesoros en el cielo. ¿Cómo se hacen los tesoros en el cielo? Sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo, negándonos a nosotros mismos, dando de lo que es nuestro para el reino. Pues ese depósito, que no está en pesos y centavos, ni en coronas, ni en dólares. Ese depósito que es sencillamente el que con tu vida se confirmó que eras salvo. Ese depósito es la vida eterna. Ese depósito está seguro en el banco del Señor, por así decirlo. No se va a perder. ¿Sí? Por lo tanto, no temas ni te avergüences, porque tu futuro no es incierto. Acuérdate de eso cuando sientas que desfalleces en medio de la incertidumbre. Esa incertidumbre por la que atravesamos aquí es temporal. Nuestra vida en realidad, mi querida Nuria, no es incierta. Tendré lo prometido para la eternidad, porque Dios lo prometió. Tendré la vida, aun cuando ahorita me estoy muriendo, decía allí Pablo.
Pablo lo que está diciendo aquí en pocas palabras es: no estoy pensando que Dios me salve para siempre en este mundo. Estoy confiando en que Dios me salvará para siempre en su reino eterno, que es mejor. Mi depósito no es para hoy, no es para mañana, no es para esta tierra. No consiste ese depósito en comodidades, seguridades o deleites aquí. Mi depósito es para aquel día. En aquel día los dólares o los euros no van a servir para cosa alguna. Pero Dios nos tendrá reservada, dice la Escritura, nuestra herencia. Nos tendrá reservado un lugar en su casa. Y Él es poderoso para hacer que esa herencia no se pierda. Es poderoso para hacer que yo mismo no la pierda. Porque si el Señor me la entregara y me la dijera: ay, cuídala, reténla, consérvala y no la vayas a perder, yo estoy seguro que la perdería. Si nuestra vida eterna, la vida que Dios nos dio, Él la hubiera confiado a nuestro cuidado y la tuviéramos que retener por medio de las obras, la perderíamos. Pronto la perderíamos. En cambio, Él es poderoso para hacer que no se pierda nuestra herencia, para sostenernos firmes en medio de tempestades, de adversidades, de persecuciones, de vergüenza, de escarnio. Él nos hace fuertes para afrontar los tiempos en los que se manifiesta que somos débiles, y nos hace estar de pie cuando no podríamos estar de pie. Si tú crees al Evangelio de Dios y de su Hijo Jesucristo, entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿O de qué tienes vergüenza? Es así como puedes, como podemos vivir confiados y decir, ¿verdad? Como está escrito: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Jehová me hace vivir confiado. Él nos sostiene. Dice que hemos muerto al viejo hombre y nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. ¿En qué lugar puedes estar más seguro, mi amado hermano? Cuando tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, lo que significa que no se puede perder. Y que esa herencia, dice en 1 de Pedro capítulo 1, esa herencia está reservada en los cielos para nosotros. Para nosotros, dice, que somos guardados por el poder de Dios, no por el poder de Citlali. Citlali no es resguardada por el poder de Citlali, es resguardada por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Entonces, mi hermano, ¿perdiste tu casa? Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, pero preparó lugar en la casa del Padre, donde hay muchas moradas, para que sus discípulos vivan ahí con Él para siempre. ¿Perdiste a una persona a la que amas? Bueno, pues si es así, pues bienvenido a las aflicciones, a lo que se tiene que padecer en esta vida. Pero tu dolor no es para siempre. Por un lado está la esperanza de que un día quizá vuelvas a ver a esa persona, pero sobre todo la esperanza de que cuando estés delante de Cristo ya ningún dolor va a tener vigencia en ti. Todo dolor habrá terminado y entonces Cristo será tu consuelo plenamente y para siempre. ¿Perdiste todos tus bienes? ¿Te quedaste en la ruina, en la calle? Pues Job también lo perdió, y cuando lo perdió dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea en todo el nombre de Dios glorificado. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Quedaste en la ruina, te aseguro que nunca al grado de no comer o beber o vestirte, porque Dios nos sostiene. ¿Perdiste tu reputación o tu buena fama?
Bueno, aún si fue por un pecado, Dios puede reivindicarte si te rindes a Él y reconoces tu mal. Pero si fue por Cristo, un día Él va a avergonzar a tus adversarios y te va a levantar a ti. Y mientras ese día llega, te sostendrá y te dará la fuerza necesaria para soportarlo. ¿Perdiste a tu esposo, a tu hijo, a tus padres? Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¿Has perdido la paz? Bueno, presenta tus peticiones, dice en la carta a los Filipenses, a Dios con toda oración y súplica, ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. En este Jesús que dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. A lo mejor tú puedes pensar que has perdido todo en la vida, pero si aún tienes a Cristo, no has perdido nada que no fueras a perder de todos modos un día. Y en cambio, si tienes a Cristo, has ganado todo aquello que no se puede perder nunca. ¿Lo entiendes? Si lo entiendes, ponte de pie esta tarde. Y vamos a terminar declarando que por tanto no temeremos ni nos avergonzaremos del grande Dios del universo y de su Hijo. Porque aún quizás estaremos en algún momento en nuestra vida cristiana en peligro de perder la vida por causa de nuestra fe. Nadie aquí se crea tan seguro de no tener que pasar por una situación como esta. Y en aquel día yo espero que tú y yo no le salgamos al Señor con: Señor, ¿qué onda, Señor? Si yo te sirvo, si yo predico tu palabra, si te soy fiel, y mira nomás lo que me hace, Señor. ¿Qué onda, Señor? Si yo hasta diezmo. No, sino que en aquel día, Señor, le digamos así: Señor, sí, te sirvo, predico, te soy fiel, y por eso entiendo lo que está pasando. Porque Jesús se enseñó: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido el mundo antes que a ustedes. Y sepan también que el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me persiguieron, dijo el Señor, también a ustedes los perseguirán. Y a lo mejor tú crees ahorita que no lo soportarías. Así hubo un hombre, él sabía que iba a ser llevado a la hoguera, que lo iban a quemar vivo, que iba a morir como un mártir. ¿Y sabes qué hizo ese hombre? Se cuenta, esa es una crónica, que quiso practicar con el fuego para el martirio. Y dice que metió un dedo al fuego a ver qué tanto aguantaba. ¿Y sabes cuánto aguantó? Pues nada. Lo metió y lo sacó inmediatamente, y con un ardor terrible y con gran tristeza dijo: no voy a poder. No voy a poder, no me pude quemar ni un dedo. Pero se sabe que ese hombre, cuando llegó la hora de la verdad, cuando llegó la hora de su martirio, alabó a Dios y fue llevado a la hoguera y dio un testimonio de fidelidad a Dios a toda prueba. Dios le dio el poder en el momento en que lo necesitó, no antes. No es necesario que practiquemos. Como no practicó tampoco aquel discípulo del apóstol Juan, Policarpo, que fue llevado también a la muerte, a ser quemado. Y viendo que era un hombre ya bastante avanzado de edad, el gobernador le dijo: Policarpo, niega tu fe en Cristo, sálvate del fuego. Y Policarpo, este hombre, le dijo: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno.
¿cómo podría negar hoy a mi rey si hasta el momento me ha guardado de todo mal y además ha sido fiel al salvarme? Dice la crónica que el gobernador escuchó esto y amenazó a Policarpo con que en lugar de quemarlo lo iba a echar a los leones, a las fieras. Le dijo: tengo listas las fieras y te voy a echar, cambia de manera de pensar. Y Policarpo le dijo: adelante, que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable, dijo, cambiarnos del bien al mal por razón de los peligros. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtieran del mal al bien. Bueno, le dijo el gobernador, si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, pues te vamos a quemar. Policarpo le dijo: bueno, usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez 1 hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y el tormento eterno de los impíos. Hasta el último momento predicó el evangelio. Le dijo: así que adelante, no temeré, traiga las fieras, traiga el fuego, traiga lo que tenga que traer, que ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Y dice la crónica que él fue encendido con un montón de madera y que como el fuego no parecía hacer suficiente daño a su cuerpo, un oficial lo traspasó con una espada y que salió del cuerpo de Policarpo tal cantidad de sangre que se empezó a apagar el fuego con ella y ahí murió. Ahí su sangre quedó derramada porque él sabía que apenas un poquito más e iba a reunirse con aquel Señor del cual dijo: no me avergonzaré de él. Cierra los ojos y piensa. Somos sometidos a peligros muy menores todavía, a desprestigio quizá, a rechazo de los familiares y de los compañeros de trabajo, de la escuela o de los supuestos amigos. Es muy poco, muy poco lo que hemos tenido que padecer por Cristo, y aún así hemos tenido la tentación o hasta cedido a la tentación de avergonzarnos o de temer. Perdónanos, Señor, perdónanos y ayúdanos a dar fiel testimonio de ti, a no desmayar, a recordar cada día cuán grande eres tú, cuán grande es tu obra de salvación, cuán inmerecido es que tú nos hayas rescatado, Señor, y cuán injusto es, por tanto, que terminemos, Señor, negándote a ti, que terminemos avergonzados, que terminemos temerosos, llenos de miedo por causa de sostenernos en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones cobren aliento y fortaleza en ti, Señor, porque tu palabra dice que resistamos esto con tu poder, Señor, tu poder disponible para todo aquel que clama a ti en su debilidad. No somos capaces, Señor, no somos aptos para resistirlo todo, pero tú nos haces capaces, nos haces aptos para recibirlo todo. Señor, fortalécenos, Señor, como tu iglesia que somos en este mundo. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor, a no desmayar, a no avergonzarnos nunca, bajo ninguna presión, bajo ninguna circunstancia, de ti y de tu evangelio, Señor. Que de ninguna forma, Señor, cedamos a la tentación de esconder nuestra fe. Señor, cuando peor sea vista nuestra fe, más firmes hemos de estar, Señor, porque entonces, como tus discípulos lo hicieron, si nos ayudas, Señor, podremos estar gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa de tu nombre, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, y que en todo, Señor, seamos fieles a ti. Danos valor para hablar, Señor, para no callar, valor para proclamar nuestra fe como nos mandaste, al igual que a Pablo y que a Timoteo, Señor, así a nosotros. Glorifícate en medio de este pueblo débil, Señor, al cual tú fortaleces en sus debilidades.
glorifícate, Señor, en nosotros, en mi hermano, en mi hermana. Haznos aptos para esta tarea, para resistirlo todo, porque por ti, oh Dios, vale la pena arriesgarlo y perderlo todo. Que esta convicción sea firme en nuestros corazones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.